En los expedientes de Telediario, la trágica y sufrida historia de los usuarios del transporte público. ¿Y quién se beneficia de esto? Aquí está. Un problema que siempre ha provocado inestabilidad social en el país, es decir, aun cuando está centrado el problema en la ciudad capital, tiene repercusiones nacionales. Con el despertar de un nuevo día, las calles van cobrando vida y los primeros en amanecer circulando por las calles de la ciudad son los buses colectivos. Por necesidad, muchos sencillamente hacen esfuerzos para salir temprano y así cruzar media ciudad para llegar a su destino, porque los que vienen después se la verán más difícil. Grandes colas en donde la gente tiene que esperar, y eso hay denuncias escritas, no lo digo en manera personal, sino denuncias de usuarios que de 30 a 45 minutos hacen espera y cada vez es mayor el tiempo. Eso significa que hay menos unidades, porque las personas, es decir, sí se ha incrementado la población usuaria de transporte, pero no a un ritmo ese tal que se ha degradado tanto el servicio. Pero ¿cómo comienza toda esta historia? La ciudad de Guatemala empieza a tomar una conciencia en lo que sería el transporte colectivo prácticamente a finales del siglo XIX, donde vamos a encontrar en primer lugar el tranvía de sangre, el cual era jalado por mulitas, teniendo su terminal en la avenida de los Árboles y cubría del parque de Jocotenango al Calvario. Pero también existían los realeros. El peso era la moneda que se usaba en Guatemala y la fracción eran 8 reales. Y los carruajes, jalados por caballos, cobraban en fracción de peso, es decir, en reales, por lo cual se le conocía como los realeros. Para 1915, el Estado guatemalteco ya pagaba su primer subsidio al transporte, pero este desaparece tras los terremotos del 17 y 18, cuando la única línea de buses se elimina. En 1960 el transporte vuelve a ser subsidiado, bajo las premisas de evitar que los costos suban, pese a que la intención de incrementar el precio al transporte proviene desde 1944, y la tarifa se mantiene a 5 centavos hasta los años 70. Con un valor de 5 centavos. Con un ticket donde venían las distintas resoluciones municipales, y a medio camino, en cualquier momento, subía un inspector quien comprobaba que se había pagado el valor del pasaje, rompiendo el boleto, y de esa manera había un control. También algunas líneas tenían estaciones a medio camino, donde se podían hacer a veces transbordos. ¿Pero qué pasó con todos estos elementos que servían de control al transporte público? El Estado, las instancias correspondientes nunca han exigido que, por ejemplo, que los empresarios urbanos lleven una contabilidad transparente que permita rendir cuentas privadas como lo hace cualquier empresa, ¿verdad? Según el historial, los guatemaltecos han tenido que empezar a pagar más por el pasaje desde los años 70. En ese año aún se pagaba el pasaje a 5 centavos. Durante la administración del alcalde Manuel Colomargueta, por una imposición de los dueños de buses del pasaje, aumenta a 10 centavos, controlándose por muy poco tiempo. Para los años 80, el costo del pasaje habría aumentado hasta los 50 centavos. Ya en los años 90, este se elevó a 75, hasta llegar a la actualidad. Pero realmente, ¿qué ha aprobado el Consejo Municipal de Guatemala? La tarifa autorizada por la Municipalidad de Guatemala, en este caso por el Consejo, aprobada por el Consejo Municipal y también pues administrada por la empresa municipal de transporte, es de 1.10, la tarifa autorizada. Muchas unidades por el tema del sencillo y de la facilidad de cargar, de cobrar más fácil, cobran un quetzal. Si esto es lo que deberían de cobrar, se estaría hablando que al día un solo bus es abordado por un promedio de 400 personas. Significan 440 quetzales por unidad. Si esto se multiplica por los 2.290 buses que reciben el subsidio de 35 millones de quetzales mensuales, estos generan al día 1.076.000 quetzales.
Al mes, los empresarios de transporte estarían generando 30.228.000 quetzales y al año 362.736.000 quetzales. En el tema de recaudación a través de sistemas prepago, han descubierto que a ellos, algunos pilotos cebantes, les drenan recursos o no les reportan ingresos, lo que comúnmente le llaman la cuenta, de 50 al 150% de ingresos que no le llegan a los transportistas. Evidentemente, a estos ingresos hay que realizar deducciones de cuánto gastan en combustible, mantenimiento de las unidades, salario de pilotos y otros, para lo cual desde 1989 el gobierno subsidia una parte al transporte urbano y con esto logra evitar que las tarifas aumenten. Con el tiempo, este subsidio ha crecido y en la actualidad un total de 250 millones de quetzales se trasladan a este rubro. 21 millones que va de subsidio al diésel, 7 millones que va hacia la seguridad que contrata la Asociación de Empresas de Transporte Urbano y 6 millones que va hacia el transurbano. Y de esa forma se pagan 35 millones de quetzales mensuales. Lo que hay es un temor y debe haber realmente transparencia en el uso de recursos públicos y también privados por parte de los transportistas que tienen a bien prestar ese servicio, digamos, de una manera cedida por parte del Estado, en donde tienen que exigirle también a sus mismos gremios que les den cuentas claras de cómo están usando el dinero que se destine a prepago y a GPS, por ejemplo. El subsidio ha sido como una especie de anomalía hasta cierto punto necesaria, ¿verdad? No hay una clara transparencia en cómo se maneja ese subsidio de parte de los empresarios y tampoco el Estado y el gobierno tiene totalmente claro en qué es útil. Pero a esto aún se debe aumentar un gasto, pues con el aumento de las muertes a pilotos del transporte y la cantidad de extorsiones, se han visto en la necesidad de contratar agentes privados de seguridad. La forma como se maneja la contratación de los pilotos y ahora también estos chicos que se les denominan los brochas. Hay allí un sistema que podríamos denominarlo un poco perverso, que hace, ¿verdad?, que esto haya sido un blanco perfecto para el tema de las extorsiones. Pero entre gastos e ingresos del transporte urbano, servicios buenos y malos, ¿qué fin tienen los recursos que los empresarios de los buses reciben?